Continuamos con el estudio del profeta Oseas. Y habíamos dicho la clase pasada que Oseas, el Señor le pidió qué cosa tan absurda, Rocío. Perdón. Me escuché la pregunta. ¿Qué fue la cosa absurda? Ay, ¿Qué fue la cosa absurda que Dios le pidió a Oseas que hiciera? ¿Que se casara con la prostituta o qué de todo? Exactamente, que se casara con una prostituta, ¿verdad? Y eso el Señor se lo pidió. ¿Por qué motivo, hermana Blanca? Bueno, el Señor lo que quería era que Oseas, ¿tú sabes, Misair? Ajá, dime por qué. A través de ese matrimonio iba a mostrar el juicio para Israel. Exactamente, porque a través de ese matrimonio iba a ser como una profecía, pero ilustrada, ¿verdad? Con la misma vida del profeta. Dios le dijo a Oseas, te vas a casar con esta mujer, pues que es una prostituta, ¿verdad? Porque esa mujer, Gomer, iba a representar al pueblo de Israel. ¿Y por qué el Señor la comparaba con esa comparación tan fea, verdad? Ay, hermana, se me fue su nombre, hermana venezolana. Paula. Sí. Bueno. Yo considero que él lo utilizó como un símbolo profético, ¿verdad? Para demostrar como el amor que tenía con Israel, creo yo. Sí, exactamente, porque, bueno, Gomer iba a representar la infidelidad que Israel había tenido para con Dios. ¿Cuál infidelidad? Pues que desde el momento en que se dividió el reino, ¿verdad? Reino del sur, reino del norte. En el reino del norte establecieron un altar a 2 becerros para que la gente los adorara, y se olvidaron de adorar al verdadero Dios. Entonces, por medio de esta mujer que estaba representando al pueblo de Israel, el Señor quería hablarle al pueblo, ¿verdad? Y decirles que él era como Oseas, que a pesar de que esta mujer, ¿verdad?, lo engañó, se fue con otro, pues aún así él fue tras ella. A pesar de que esta mujer se fue tras sus amantes, ¿sí? ¿Qué hizo Oseas? Dijo, no, pues yo la voy a enamorar, ¿verdad? Yo la voy a traer al desierto y yo le voy a decir palabras bonitas, y con esas palabras bonitas ella va a volver otra vez a mí, ¿verdad? Y decíamos nosotros, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Que la mujer se va a ir con otro y todavía él va a andar ahí, ¿verdad? Y ella públicamente lo hacía, públicamente lo dejó pues en vergüenza, ¿verdad? Y esta mujer posteriormente pues quedó como esclava prácticamente. Oseas va, la compra, ¿verdad? La compra y le dice, bueno, yo pues te voy a comprar, pero ya no hagas más lo que estás haciendo. Y veíamos, ¿verdad?, cómo esa vida de Oseas y Gomer representaba la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos, y vimos que cada uno de esos hijos representaba el juicio que Dios tenía para Israel. Jezreel, que fue el primero, representaba el juicio para Jehú y todos los de su casa, ¿verdad? Porque a pesar de que este rey, Dios lo usó como instrumento para llevar juicio a la vida de todos la generación, ¿verdad? Los descendientes de Jezabel y sus parientes, su corazón estaba desviado del Señor. Luego, ¿verdad? Tuvieron otra hija, Ruama, y Ruama significa no compadecida, porque el Señor le estaba diciendo a Israel, ya no más,
O sea, ya no voy a tener más compasión de ti, ya el juicio viene para ti porque ya has hecho demasiado, ¿verdad? Y luego tuvieron otra hija y a esa hija le pusieron Loami, y eso significa no pueblo mío. El Señor, quien en un momento, ¿verdad?, por allá por el libro del Éxodo, escogió al pueblo de Israel y les dijo, ustedes serán mi pueblo, ¿verdad? Yo seré su Dios. E hizo un pacto con Israel. Ahora les estaba diciendo, ustedes ya no van a ser más mi pueblo. Y les explicaba la clase pasada que no es literalmente que el Señor hubiera desechado a Israel, ¿verdad? O sea, no podemos interpretarlo de esa manera, sino que lo que el Señor les quiere decir es, ustedes no están cumpliendo con esa parte del pacto. Yo estoy cumpliendo todo lo que yo les he prometido, de guardarlos, de cuidarlos, de guiarlos, de protegerlos de sus enemigos, pero ustedes, Israel, no han cumplido el pacto, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad?, ilustra la profecía a través del matrimonio. Les decía, porque el matrimonio, pues es un pacto que hacemos con otra persona, ¿cierto? Donde le decimos, pues en las buenas, en las malas, yo voy a estar contigo, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, ¿verdad? Es un pacto. Entonces, cuando alguna de las dos personas no cumple, está transgrediendo el pacto que hizo, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor representa esta relación de Dios con Israel como un matrimonio, como el matrimonio de Oseas y Gomer, ¿sí? Y le está diciendo, o sea, tú ya no estás cumpliendo la parte que a ti te tocaba. Yo he cumplido, pero tú no, entonces por eso ya tú no vas a ser mi pueblo. Entonces, básicamente, así a grosso modo, ¿verdad?, es lo que vimos la clase pasada. Nos quedamos en el capítulo 4, donde el Señor está reprendiendo a los sacerdotes de Israel y les está diciendo, o sea, básicamente, ustedes, líderes del pueblo, tenían la obligación, la responsabilidad de guiar a mi pueblo, porque esa era la función de los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿qué hacían? Enseñar la ley de Moisés al pueblo. Sin embargo, aquí en Israel estamos viendo unos sacerdotes que, lejos de enseñar la ley del Señor, estaban peor o igual que el pueblo. Los sacerdotes estaban peores que el pueblo, ¿sí? Estaban también en pecado, y es más, se congraciaban con el pecado del pueblo. En cierta manera, la espiritualidad en Israel se convirtió en un negocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que intercedían por el pueblo cuando el pueblo estaba en pecado. ¿Están de acuerdo? En el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, cuando nos enseña sobre las leyes sacerdotales, nos dice que cuando un sacerdote iba a expiar los pecados del pueblo, o sea, iba a presentarse delante de Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo, el sacerdote primero pedía perdón por sus propios pecados y luego perdón por los pecados del pueblo. Eso era lo que hacía. Sin embargo, esto, ¿por qué digo yo que se convirtió en un negocio? Porque, pues cuando el pueblo pecaba, el pueblo presentaba los sacrificios, llevaba pues sus corderitos, todo, ¿no? Su masa de harina, dependiendo de la ofrenda o del sacrificio que ellos quisieran presentar, porque en el libro de Levítico nos habla de 5 tipos de ofrenda o 5 tipos de sacrificio. Y entonces el sacerdote pues se quedaba con su tajada, ¿no? Y entonces el sacerdote le convenía en cierta manera que el pueblo pecara, porque decía, no, pues aquí ya me traen, ¿verdad? Y sabemos que pues todo lo que era la grosura del animalito, pues eso era para el sacerdote, ¿sí? Era lo que pasaba, por ejemplo, en los tiempos de Elí, ¿verdad? Que el Señor le decía, o sea, ¿cómo que tus hijos que están en pecado, están ahí sirviendo en el templo? Y se acuerdan que los hijos de Elí hacían lo mismo, ¿verdad? Agarraban las grosuras y les decía al Señor, míralos, están bien gordos, pero gordos de toda la lana que le quitaban a las pobres ovejas, ¿verdad?
Y eso pasaba en el Antiguo Testamento, pasaba, o sea, ya había una corrupción. En el mismo tiempo de Jesús, ¿se recuerdan cuando Jesús entra al templo, verdad? Y voltea las mesas de los cambistas y les dice, les reclama, ustedes han vuelto mi templo una cueva de ladrones. ¿Por qué el Señor les dice eso? Pues porque resulta que Anás y Caifás eran los dueños del mercado del pueblo, donde la gente iba a comprar los animalitos para el sacrificio. Entonces se convirtió todo en un negocio. Todo se convirtió en un negocio. Entonces, aquí, en este momento está sucediendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Estos sacerdotes eran tan corruptos que tenían un negocio, o sea, tenían un negocio con el pueblo, y prácticamente hasta les convenía que el pueblo pecara, ¿no? Porque pues entre más el pueblo pecara, pues más sacrificios el pueblo traía, ¿no? Entonces el Señor los reprende duramente, y prácticamente les dice, o sea, los mismos pecados que ha caído el pueblo, los mismos pecados que han caído ustedes. Fíjense. Y entonces es cuando el Señor les reclama a los sacerdotes y les dice, es que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Fíjense, en el Nuevo Testamento dice Pablo, que los ancianos de la iglesia, los pastores, deben enseñar todo el consejo de la palabra. O sea, todo el consejo de la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando nosotros mutilamos la palabra, estamos pecando, ¿sí? Cada persona que el Señor pone a liderar el pueblo tiene que hablar, ¿verdad? O más bien Dios le dice qué mensaje hablar conforme a la necesidad de los corazones que hay en ese lugar. Pero imagínense qué tal que uno dijera, ay no, es que no voy a hablar de eso porque es que luego la gente se enoja. Luego la gente se enoja, ¿no? Y entonces, ¿qué tal, verdad? Cuando uno cae en ese tipo de comportamientos de decir, no, pues esto mejor calladito me veo más bonito porque los hermanos se ofenden, ¿sí? ¿Ustedes creen que más de uno salió ofendido con esa prédica del domingo del machismo? Sí, pues efectivamente, más de uno quedó enojado. Y se enojan con nosotros. Pero pues es el consejo de la palabra. Es el consejo de la palabra, ¿cierto? Pero si uno estuviera pensando en agradar al pueblo y no decir las cosas como la palabra las enseña, pues estaríamos mal nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos agradar a Dios antes que a los hombres. Necesitamos agradar, y así todo cristiano, ¿verdad? No solamente los líderes, todo cristiano necesitamos agradar más a Dios antes que a los hombres. Si nosotros procuramos agradar más a los hombres que a Dios, estamos fritos. Ahorita venía platicando con mi hijo por el camino y le decía, hijo, no te imaginas lo difícil, de verdad lo difícil que es salirme de trabajar los miércoles a las 7 de la noche para llegar a la iglesia a tiempo. He recibido toda clase de insultos que ustedes se puedan imaginar, porque a la gente no le importa. A la gente no le importa. La gente se amotina ahí y exigen su atención. Y entonces yo me tengo que parar firmes y decirles una disculpa, 1000 perdones, pero yo tengo un horario y es hasta las 7 porque no me puedo quedar más tiempo. Punto. Tengo un compromiso con Dios que es irreemplazable. El trabajo nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Pero yo prefiero quedar bien con Dios antes que con los hombres.
Me van a insultar, me han dicho, me han gritado, me han dicho todo lo que ustedes se puedan imaginar, de verdad. Todo lo que ustedes se puedan imaginar me han gritado. Pero si yo dijera, no, por agradar a las personas, mejor no voy, mejor me quedo. No. Entonces, a veces, y les digo que, o sea, independientemente del liderazgo, ¿no? A veces nosotros, en cualquier área de la vida donde nos encontremos, vamos a tener que poner esos límites. El año pasado lo vimos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en las escuelas quieren imponerle a los niños que celebren el Día de Muertos, que aporten que para la ofrenda del Día del Muerto, que se disfracen para el Día del Muerto. Y cuando uno dice no, la gente se enoja. Los maestros se enojan, pero que se enojen y que le hagan como quieran. Pero nosotros necesitamos honrar primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero aquí, ¿verdad? La gente que hizo, desechó el conocimiento de Dios. Dijo, no, pues sí, pues ahí está la ley de Moisés, pero ahí está, ahí bonita, bien bonita, ¿no? Y así muchos cristianos, ¿verdad? Tienen su Biblia abierta en la mitad de la sala, en el Salmo 91, y ahí se ve bien bonita se ve. Pero pues, ¿qué hacemos con que se vea ahí bien bonita, verdad? El chiste es vivirlo. No tener la palabra nomás de adorno. Y eso estaba pasando en Israel, o sea, todos conocían la ley de Moisés, estamos de acuerdo, todo Israel conocía la ley de Moisés. En Israel los niños a los 12 años ya se sabían el Pentateuco, era una costumbre judía. Los padres le enseñaban la palabra a sus hijos, pero ¿qué de enseñárselas si no la vivían en casa? Nada. Eso era lo mismo que nada. Y hoy día nosotros si no estamos apercibidos, podemos caer exactamente en los mismos errores. Exactamente. Podemos caer en los mismos errores. Cuando aparentemente llevamos una vida muy espiritual, pero saliendo de aquí somos otra cosa. Cuando nos callamos, ¿verdad? Y aceptamos que la gente quiera imponernos cosas o quiera que hagamos cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo porque van en contra de lo que dice la palabra. Imagínense cuántos rounds, ¿verdad? A más de uno de nosotros nos ha tocado echarnos en el trabajo porque quieren que vayamos disfrazados, o porque quieren esto, o porque quieren lo otro, y nosotros simplemente decimos no. Muchos, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que por causa de nuestra fe, pues la gente te aborrece. Pero nosotros necesitamos vivir para agradar a Dios. Y necesitamos vivir y necesitamos enseñar todo el consejo de la palabra. No podemos ni mutilarla, ni diluirla, ni decir solamente lo que la gente quiere escuchar. Estos sacerdotes cayeron en eso, y miren el juicio tan grande que viene para ellos. Es un juicio muy grande que viene para ellos, precisamente por haber caído en la misma corrupción. Y hoy en día lo vemos, ¿verdad? Hoy en día lo vemos. ¿En cuántas iglesias no se habla de santidad? ¿En cuántas iglesias no se habla de arrepentimiento? Y esas son las iglesias más llenas. ¿En cuántas iglesias? O sea, la gente no le dice nada, que hagan lo que quieran, que vengan cuando quieran, que hagan lo que les dé la gana, y la gente feliz. La gente feliz en una iglesia así. Pero no es lo que Dios nos manda a hacer. O sea, si Dios te pone, ¿verdad?, en un lugar, es para que guíes a las personas, no para que los dejes hacer lo que quieran y caigas en lo mismo que caen ellos. No es para eso.
Vi una vez una reflexión que decía un pastor, el pastor nada más tenía un solo congregante y era una ancianita, ¿no? y decía el pastor, bueno, mejor con esta sola ancianita, que sí quiere vivir la palabra, a tener una iglesia de multitudes, pero que está en desobediencia a Dios. Porque al final no son las multitudes, no es tener una iglesia grande. Porque miren, estoy segura que ante los ojos de Dios es mejor una iglesia de 5 personas que realmente busquen al Señor, que una iglesia de 150, donde solamente 5 realmente han nacido de nuevo. Entonces, la esencia no es la cantidad, la esencia son que realmente, ¿verdad?, sea un remanente que busque la presencia de Dios y que busque agradarle a Dios. Ahora fíjense, en el capítulo 5 les dice el Señor: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Imagínense, ¿para quién? Para los sacerdotes. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Imagínense. Las tierras donde estaba la tribu de Efraín fue donde levantaron esos becerros. Y el Señor se está yendo directamente sobre los sacerdotes, porque pues fueron ellos, ¿verdad?, los que permitieron que la gente se desviara de esa manera, de ir a idolatrar unos becerros. ¿Y cuántos hoy día, verdad, no caen en esa misma idolatría? No, que vengan, que aquí está mi saco, ¿no? Que aquí están mis zapatos, ¿no? Espérate, o sea, pues es que es Dios, no son los hombres, ¿no? O cuántos hoy en día, no, que aquí te vendo el frasquito del agua que viene directamente del río Jordán, que con ese te vas a sanar y te vale 10,000 pesos el frasquito. Y ahí va la gente, ¿verdad?, a comprar el frasquito del agua del río Jordán. Es lo mismo, hermanos. Desafortunadamente es lo mismo en lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Entonces la gente pone su fe en esas cosas y eso es idolatría. Eso es idolatría. Dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Fíjense, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Porque el Señor les dice que han engendrado hijos extraños. Imagínense un pueblo que en Deuteronomio Dios le dijo, ¿verdad?, que escribirían su palabra en sus frentes, en los dinteles de sus puertas, las enseñarían a sus hijos. Esa fue la orden que el Señor le dio a los padres, ¿verdad? Y que de repente los hijos no conozcan a Dios. Eso era lo que pasaba en Israel. O sea, estas generaciones nuevas no conocían a Dios. Estaban lejos de Dios, y entonces Dios les dice: tuvieron hijos extraños, engendraron hijos extraños. O sea, yo no los conozco, ¿no? O sea, para pronto no los conozco a ustedes, pues mucho menos a sus hijos, ¿no? Imagínense. Dice: tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aben, tiembla, oh Benjamín.
Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. ¿Qué quiere decir esto? Ahí en su Reina Valera, antes del capítulo 5, dice castigo a la apostasía, ¿cierto? ¿Saben ustedes qué significa la palabra apostasía? ¿Saben qué es eso de apostasía? ¿No? Hay dos palabras que utilizamos mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de doctrina. Una es herejía y otra es apostasía. Que saben, pero no lo viven. O se alejan. Se alejan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herejía, hablamos de una persona que está enseñando erróneamente, o sea, una mentira, ¿no? Una verdad a medias o una doctrina que está completamente distorsionada, equivocada. Eso es una herejía. Pero cuando hablamos de apostasía, hablamos de alguien que conocía a Dios, que estaba en relación con Dios y se alejó completamente de la voluntad de Dios y de la ley de Dios, ¿sí? O sea, una persona que conoce al Señor, conoce los mandamientos del Señor y se aleja, ¿sí? Y hace todo lo contrario a lo que a Dios le agrada, es un apóstata. Está apostatando de su fe, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita digo, no, pues ya llevo 20 años de cristiana, ¿no? Y de repente ahí me ven en la basílica de rodillas. Eso es una apostasía. Tira la toalla. ¿Sí? Pero y aunque dé risa, esas cosas pasan. Sí. O sea, son cosas que pasan, de verdad que yo las he visto. O sea, parece mentira, pero pasan, ¿no? Eso es una apostasía. O sea, yo conocí al Señor, yo sé lo que dice la palabra y de repente se algo haciendo ese tipo de cosas. Pues no, ¿verdad? Eso estaba haciendo Israel. Por eso el Señor les dice, o sea, ¿tú conociste la ley de Moisés? Tú conociste la ley de Moisés, la ley que el Señor dio a los israelitas, y ahora estás adorando unos becerros. Y ahora hay una parte donde el Señor les dice, o sea, debajo de cualquier árbol frondoso le hacen un altar a cualquier imagen de acera, de Baal. ¿Cómo? Por eso el Señor, pero esos eran dioses que habían en el antiguo Israel. Baal, Acera, eran dioses, ¿no? Entonces ellos cayeron en idolatría y por eso el Señor les dice, o sea, y aparte también iban al templo, ¿no? Con Juan, con Pancho y con Paco, ¿no? O sea, con todos, a todos adoraban, ¿no? Entonces el Señor por eso el Señor los trata como prostituta, que le dice, o sea, a todos adoras. Imagínense qué ofensa para el Señor, cuando en Deuteronomio el Señor les había dicho, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y no hay más, ¿no? Y de repente Israel adorando dioses por aquí, dioses por allá. Por eso el Señor les dice, o sea, son como prostitutas, o sea, ya tienen tantos que ya no se sabe ni qué con ustedes, tan bajo han caído. Y el Señor les dice, cuando venga el castigo, porque les dice, yo estaré con ustedes como polilla, ¿verdad? Y como carcoma, o sea, algo que, poquito a poco, si no entiendes, ahí voy, ¿verdad? Toda la ira del Señor iba a caer sobre ellos, el Señor se los está advirtiendo por medio del profeta, pero ellos no entienden.
Y el Señor les dice, cuando venga la dificultad, para colmo, ni siquiera vas a venir a buscar refugio en mí. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir y vas a implorarle al rey de Asiria. Eso es lo que vas a ir a hacer en lugar de venir con tu Dios. Y eso es idolatría, ¿verdad? Veíamos el miércoles pasado. A veces tenemos un problema y en lugar de ir primeramente con Dios, vamos con otras gentes. O si mi necesidad es económica, ahí voy primeramente a Coppel, pero nunca, o a Electra, ¿no? Que me hagan un préstamo, o al empeño, o no sé a dónde. Así estaba Israel, fue a buscar ayuda primeramente en cualquier otro lugar, menos donde debía ir primero, que era con Dios, ¿verdad? Y les dice, yo seré como león, ¿no? Yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Que él iba a atacar al reino del norte. Acuérdense que Efraín pues se está refiriendo a este reino del norte. Y que iba a ser como cachorro de león a Judá, o sea que a Judá también le iba a llegar su juicio, al reino del sur. Pero se iba a tardar, ¿verdad? Porque pues a lo mejor ahorita era un cachorrito, pero ese cachorro no se iba a quedar cachorro, ese cachorro iba a crecer. Y eso fue efectivamente lo que sucedió, porque esta profecía se cumplió. Llegó el juicio para Israel y un siglo después, exactamente 100 años pasaron, cuando llegó el juicio también para Judá. ¿Sí? Entonces eso es lo que el Señor les quiere decir. Aún así, el Señor les insiste. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero fíjese, eso es un arrepentimiento falso. ¿Por qué? ¿Saben por qué es un arrepentimiento falso? Cuando Dios nos está hablando, Dios nos está exhortando, nos está advirtiendo. Y así como al pueblo de Israel, o sea, con cuerdas de amor, el Señor nos está llamando. Y nosotros no entendemos. Y cuando al final, ¿verdad? El ser humano dice, ay, pues, voy a orar. O sea, al final de toda su angustia, al final de toda su prueba, es que se acuerda que Dios existe. Después de que buscó ayuda por 1000 lugares, entonces dice, no, pues ya no me queda más que orar. ¿Por qué somos así? ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias de la vida hemos dejado a Dios como última opción? Y por eso el Señor habla de una insinceridad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una prueba, si yo tengo una necesidad, primeramente tengo que ir con el Señor. Pero en el momento de la necesidad, puse a todo el mundo y a todos y a todo antes que a Dios. Fui a buscar refugio, solución y ayuda en cualquier lugar menos que en Dios. Y cuando ya estoy en el mero problemón, que ya vi que por mis fuerzas no pude, que los otros tampoco pudieron, entonces digo, no, pues ya no me queda más que orar. Ya no queda más que orar. Pero ¿por qué orar no se convierte en nuestra primera opción? ¿Por qué orar no se convierte en nuestra primera solución?
porque realmente no le damos a Dios ese lugar, sino que cuando ya se agotan todos los recursos, entonces decimos, vamos a orar. Y esto mismo hacemos nosotros muchas veces. Y el Señor lo que quiere es que nuestra primera opción, nuestra primera solución, nuestro primer recurso, nuestra primera respuesta sea Él. Y que sea Dios quien ponga los medios, quien ponga las personas, quien ponga lo que Él vaya a poner en su voluntad para que nosotros podamos resistir y sobreponernos a la prueba. Pero cuando nosotros tenemos a Dios así como un apagaincendio y Él es mi última opción, ¿no? Ya yo hice, deshice y pues ya ahora sí, ya no me quedó de otra que buscar a Dios. Eso es un arrepentimiento, como dice, insincero. Realmente no hay una sinceridad, ¿no? Sino que pues ya, como que ya dije, bueno, ya Dios es mi último recurso, ¿no? Y eso hizo Israel, después de que buscó ayuda con los reyes, después de que buscó ayuda con sus ídolos, ya en la plena angustia, como vio que no hubo respuesta, no hubo solución, entonces sí dijo, bueno, pues ya, vamos a clamar a Jehová. Y eso es lo que a Dios le molestaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no me buscaste a mí primero? ¿Por qué no te sostuviste de mí primero antes de ir allá, antes de buscar allá? Eso estaba pasando. Entonces, fíjense, toda esta iniquidad del pueblo de Israel, a pesar de todo lo que el Señor les habló, ellos nunca entendieron. Vámonos al capítulo 8. Dice, pon a tu boca trompeta. Bueno, quiero que vean este versículo antes, el 7:14. Dice, y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. O sea, ahí está más claro, ¿verdad? El Señor les está diciendo, o sea, en medio de su angustia, ya vinieron a lo último, cuando pues por medio de la palabra, ¿verdad? El Señor todo el tiempo les había dicho, les había enseñado, pues, quién era el primero, y ellos no entendieron. Ahora dice el 8, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Todo el tiempo hicieron lo que quisieron sin consultar a Dios. Todo el tiempo vivieron su vida, hicieron lo que se les dio su gana. Todo el tiempo vivieron como si no conocieran a Dios. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos
hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrá mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños, la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Miren, aquí en el versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segará. Hay una ley que está muy plasmada en la palabra y es, al final, hermanos, cada quien cosecha lo que siembra. Y cuando hacemos esto, de dejar a Dios en el último lugar, créame que la cosecha no va a ser nada buena. Yo lo he visto. Las personas se alejan del Señor. Las personas dejan al Señor a lo último. Las personas quieren vivir según sus propias decisiones, según sus propios pensamientos, según sus propios caminos. Y el Señor los deja, ¿verdad? Los deja. Porque al final tenemos un libre albedrío. Pero esas consecuencias van a llegar. Las consecuencias de alejarnos de Dios, las consecuencias de tomar decisiones sin Dios, las consecuencias de querer vivir sin Dios, de querer vivir mi vida a mi manera, de no someterme a lo que la palabra de Dios dice, van a venir. El problema es que después pasa lo mismo que sucedió con Israel en el versículo 6:14. Le reclaman al Señor, ay Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Señor, ¿por qué me mandaste este problema? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Pero no se acuerdan acaso que el Señor, que se olvidaron ellos primero de Dios. ¿No se acuerdan? En esta vida todos tenemos pruebas, todos tenemos desiertos, todos tenemos dificultades, angustias, todos los hemos vivido. Pero hay unos que no salen de una y ya están en otra. Y no salen de otra y ya se metieron en la próxima. Y no salen de la próxima cuando ya les viene la siguiente. Y se la pasan en la prueba eterna. Y luego dicen, es que estamos en el proceso. No, perdóname, pero es que la prueba no es para toda la vida, el desierto no es para toda la vida, la escasez no es para toda la vida, entonces hay que examinarse porque algo no está bien. Estamos cosechando mal, entonces ¿qué estamos sembrando? Si yo todo el tiempo no cosecho nada, pues hay que ver qué está pasando con mi vida. Si yo todo el tiempo estoy en la mala, como dicen allá en mi tierra,
Pues yo necesito ver entonces qué es lo que estoy sembrando, que nunca recojo nada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque está bien, pues todos tenemos pruebas, pero pues todos tenemos tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay hermanos que desde que los conozco toda la vida han vivido en la misma situación. Toda la vida. Toda la santa vida. En lo mismo, con los mismos problemas, con la misma escasez, con la misma bronca. Toda la vida. No puede ser. Pero también vemos que a veces esos mismos hermanos, ¿verdad? Son los mismos que, como dice Santiago, son inconstantes. Inconstantes como las olas del mar. ¿No? Cuando están bien, aleluya, gloria a Dios, pero cuando algo malo, enseguida se alejan de Dios, le reprochan a Dios y se alejan de Dios. Y luego otra vez, y entonces se la pasan como en el periodo de los jueces, ¿no? Van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, y nunca avanzan. Y cuando eso sucede, pues son personas que toda su vida van a estar estancados. Toda su vida van a estar estancados en las diferentes áreas, ¿no? No les ves crecimiento espiritual, no les ves crecimiento económico, no les ves crecimiento físico, o sea, todo el tiempo están estancados. Y eso no puede ser. No puede ser. Eso no es bíblico. Pablo dice, y le dice al pueblo, yo deseo que prosperes. ¿En qué? En todo. Así como prospera tu alma. Eso está en la palabra, o sea, el deseo del Señor es que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, que tengamos un equilibrio. Pero hay una clave, ¿verdad? Y la clave está en Josué 1:8, que no nos apartemos de los mandamientos del Señor. Si nosotros vivimos, nos esforzamos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero amados hermanos, si nosotros nos esforzamos por agradar al Señor, por hacer lo que a Dios le agrada, por darle la prioridad a nuestro Dios, entonces dice Josué, ¿verdad? Que todo lo que tú hagas te va a ir bien. Pero esas bendiciones son para los que buscan agradar al Señor. Para los que buscan agradar al Señor. Dice la palabra, si tú eres obediente, tú vas a ser cabeza y no cola. Entonces, ¿por qué todos los años tienes que repetir materias? Si el Señor te llamó para ser cabeza y no cola. Eso es lo que dice la palabra. De verdad nosotros como hijos de Dios deberíamos, ¿verdad?, sobresalir en todo, siempre y cuando obedezcamos la palabra. Pero cuando no lo hacemos, pues ahí andamos batallando. Necesitamos buscar al Señor. Entonces, finalmente, ¿verdad? Este pueblo va a ser destruido, pero sin embargo, ¿verdad? Como todo profeta, el Señor tiene siempre una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, ¿verdad? Porque Israel no dejó de ser el pueblo de Dios. Ciertamente vino juicio sobre Israel, pero Israel nunca ha dejado de ser el pueblo del Señor, con todo lo que les ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Con todo y que Asiria los destruyó, con todo y que Babilonia los destruyó, con todo y que
Luego vino Hitler, contó que no, nadie, ¿verdad? Por todas las pruebas que ha pasado el pueblo de Israel a lo largo de la historia, no deja de ser Israel el hijo adoptivo de Dios. No, y hay promesas para Israel que se van a cumplir. Vamos al capítulo 11. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué palabra, ¿verdad? Me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Es como cuando nosotros le llamamos Señor, pero ninguno le quiere obedecer. Señor, nos dice el Señor, Señor. ¿Señor de qué? Porque de tu familia no. Porque de tu trabajo tampoco. Porque de tu escuela menos. Hay menos, soy tu Señor. ¿Señor de qué? ¿Me llamas Señor y no me obedeces? ¿Señor de qué? Es exactamente lo mismo que le está diciendo a Israel. Sin embargo, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en su casa, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Fíjense, cuando Asiria invadió a Israel, las tribus del norte se dispersaron. Y pueden encontrar ustedes muchos documentales en internet, ¿no? De dónde está el pueblo de Israel, ¿no? Porque solamente el pueblo judío, cuando el reino de Judá, el reino del sur, fue tomado por Babilonia, con Nabucodonosor, ¿verdad? Que llegó y que destruyó el templo y las murallas y todo eso. Sabemos por la misma historia bíblica que
que posteriormente cuando Persia tomó el poder, ¿verdad? El rey Ciro lanzó un decreto donde dijo, los judíos pueden volver a Jerusalén. Y muchos judíos volvieron a Jerusalén y reconstruyeron las murallas y reconstruyeron el templo. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue disperso. El pueblo de Israel, las tribus del norte, ¿qué hicieron? Se mezclaron con los asirios. Por eso posteriormente, ¿verdad? Vemos nosotros en el Nuevo Testamento que había un conflicto entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Samaria era la capital del reino del norte, porque los hebreos, los israelitas que vivían en el reino del norte se contaminaron con esas otras naciones extranjeras. Se perdieron, ¿no? Fíjense, los judíos, los que culturalmente, no históricamente, son tan celosos de sus generaciones. Celosos de sus generaciones. Tú le preguntas a un judío y él sabe, ¿verdad? De quién viene, quién eran sus antepasados, porque ellos son muy celosos de su línea generacional, que sea una línea, ¿verdad?, no contaminada con otros que no sean judíos. Un judío no se puede casar con otra persona que no sea judía. No pueden hacer eso. Ajá. Porque automáticamente son aborrecidos y desechados por su propia familia. Ellos no pueden casarse, no pueden mezclarse con otras razas, porque pues ellos tienen muy claro, ¿verdad?, ese concepto de que son un pueblo escogido. Sin embargo, el reino del norte lo hizo, se mezclaron y se perdieron entre el montón. A pesar, ¿verdad?, de que era un pueblo que pues con el que el Señor les había dicho, mira, no te mezcles, ¿verdad?, con el eteo, con el jebuseo, con el moabita, con con el otro, no te mezcles. Porque el Señor quería un pueblo santo, ¿verdad? Un linaje. Y el Señor a lo largo de la historia preservó ese linaje. Miren, con los judíos quisieron acabar muchas veces y no lo consiguieron. Basta solamente ver la historia bíblica, ¿verdad?, para ver cómo el Señor preservó su pueblo y preservó su promesa. Nosotros vemos que en Egipto, ¿verdad?, el faraón le dijo a las parteras que no dejara vivir a los niños, que los ahogaran en el río Nilo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y por eso fue que la mamá de Moisés tuvo que hacer una canastita y esconderlo, porque estaban matando a los bebés, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios en su corazón y no hicieron, ¿verdad?, lo que el faraón les pidió. Posteriormente, en la historia, y vemos cómo el Señor preservó a su pueblo, ¿verdad? Lo sacó de Egipto. Posteriormente nosotros vemos cómo los sacaron de su tierra, los llevaron cautivos a otro lugar, quisieron contaminarlos, les cambiaron el nombre, los pusieron a hablar otro idioma, ¿verdad? Porque ellos hablaban hebreo. Cuando fueron a Babilonia, allá tuvieron que hablar arameo. Regresaron esas generaciones que hablaban arameo, por eso Jesús hablaba arameo, pero ese no era el idioma original de los judíos, ¿verdad? Luego en la historia del libro de Esther, vemos cómo Amán, ¿verdad?, también quería matar a todos los judíos. Y tampoco lo consiguió, ¿verdad?, porque el Señor permitió que el rey Asuero se diera cuenta de todo este asunto y que lanzara un decreto donde los judíos se podían defender. Y al final, ¿verdad?, siempre la providencia de Dios guardando al pueblo judío. Ni siquiera Hitler, con todo el holocausto nazi, ¿verdad?, pudo acabar con el pueblo judío. El Señor guarda a su pueblo. Sin embargo, ¿verdad?,
con el reino del norte no pueden contar la misma historia, o sea, siguen esparcidos. Y como les decía, ustedes pueden encontrar muchos documentales en internet. ¿Dónde están las 10 tribus del norte? Pues quién sabe dónde estarán, ¿verdad? Se esparcieron, se mezclaron, se contaminaron, se desaparecieron, ¿no? Fíjense, vamos al capítulo 12, vamos a acabar. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. El seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿De quién está hablando? Exactamente. Dice: venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Con quiénes nosotros? ¿Ah? ¿Con qué? Con el pueblo de Israel, ¿no? No. Los asirios, ¿no? Los asirios. No, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí está hablando de Jacob, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el vientre de Rebeca había gemelitos. Si se acuerdan de la historia, Esaú y Jacob. Que Esaú salió primero, o sea, en teoría, ¿verdad? Cuando son gemelos, el que sale primero, ese es el mayor. Pero la historia cuenta, ¿verdad?, que en el vientre de la mamá los dos gemelitos se peleaban, ¿verdad? Y que cuando Jacob salió agarrado del talón del hermano. Y Dios le había dicho, ¿verdad?, a Rebeca que el menor, ¿verdad?, pues sería menor, pues el menor, o sea, el último en salir, que es Jacob, iba a ser mayor que su hermano, ¿no? A pesar de que en teoría, pues Esaú era el mayor, ¿verdad? Y luego dice, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Ahí está hablando del ángel de Jehová. Cuando Jacob tuvo el encuentro, ¿verdad? Dice: lloró y le rogó. En Betel le halló. Posteriormente, ¿verdad?, Jacob fue a Betel y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Por qué le dice habló con nosotros? Porque el Señor primero hizo pacto con Abraham, ¿sí? Después ese pacto el Señor se lo ratificó al hijo de Abraham, que se llama ¿cómo? Isaac. A Isaac Dios le ratificó el pacto. Y posteriormente el Señor le ratifica ese pacto a Jacob y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque Jacob antes no conocía al Señor, ¿no? Estamos de acuerdo que Jacob era un engañador, porque engañó a su papá, ¿verdad? Se disfrazó de su hermano para robarle la bendición a Esaú. Jacob era un engañador. Sin embargo, cuando el Señor le dice: ahora tú te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Saben qué significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios. O sea, prácticamente el Señor le está diciendo a Jacob: ya no vas a hacer las cosas por tus propias fuerzas, ¿sí? Ya no vas a hacer las cosas así como tú estás acostumbrado, ¿no? De que quiero la bendición y entonces ahora me disfrazo y se la gano, ¿no? No, así no son las cosas, ¿verdad? Ahora tú te vas a llamar Israel y todo lo que tú hagas va a ser conmigo.
Por eso el Señor le cambió el nombre de Jacob, ¿verdad? Que era engañador, a Israel, que es el que lucha con Dios. O sea, ahora tus batallas tú las vas a ganar, pero conmigo, no tú solo. No actuando tú solo por tus propias fuerzas, según tus propias decisiones, ¿no? Y le dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. De todo esto, en estos 2 versiculitos, pues el Señor les está recordando eso, ¿no? Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Está hablando de Jacob, de la historia de Jacob y Lea y de Raquel, ¿verdad? Que tuvo que trabajar con su suegro como pastor, pues para ganarse a su mujer, dice. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. O sea, prácticamente el Señor les está diciendo, oye, yo te saqué de Egipto, yo ratifiqué el pacto que hice con Abraham, lo ratifiqué contigo, porque pues, Jacob y el pueblo de Israel pues son los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Sí, por eso el Señor les está hablando de esta manera, ¿no? O sea, yo te conozco, ¿no? Pero prácticamente les está recordando su historia. Tú, ¿verdad? Trabajaste como pastor por tu mujer. Yo te saqué de Egipto, yo te traje. Y tú pensabas, ¿verdad? Que tú delante de mí eras limpio, pero pues resulta de que no. Y por eso te estoy mandando profetas y te estoy hablando por parábolas. ¿Sí? O sea, el Señor le está hablando ahora a Israel de lo que ellos han visto a través de la vida de Oseas. ¿Sí? Finalmente en el capítulo 13 dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿Qué les está diciendo el Señor? Tú
te desviaste porque tu rey desvió el corazón de todo Israel. ¿Por qué el Señor les está hablando de un rey? ¿Quién me dice? ¿Por qué el Señor les está diciendo, como tú pediste rey, pasó todo esto? ¿Por qué? Acuérdense de la historia, o sea, ¿por qué el Señor les está recriminando ahora que por haber pedido rey les está sucediendo toda esta tragedia? Porque Samuel había dicho que no era necesario. Exactamente, porque después del periodo de los jueces, cuando el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey como las otras naciones, Samuel les dijo, hijito, pero es que un rey te va a cobrar impuestos. No importa, pero es que un rey va a poner a tus hijos como esclavos. No importa, pero es que un rey se va a llevar a tus hijas y las va a poner a trabajar y se las van a llevar para sus ejércitos. No importa, queremos un rey. Pero el Señor les había advertido todo lo que implica que una nación tenga un rey. Una nación tiene un rey, ¿verdad? Tiene que pagar impuestos a ese rey, tiene que mantener a ese rey y tiene que hacer todo lo que el rey diga. Samuel les decía, no es necesario que Israel tenga un rey, porque el rey de Israel es Jehová. No es necesario que Israel tenga un rey. Ustedes ya tienen su rey y ustedes ya tienen la ley que les mandó su rey. Pero ellos de necios, ¿verdad? Decían, no, queremos un rey. ¿Y qué sucedió? Pues que a partir, ¿verdad?, de las decisiones que tomaron esos reyes, por Roboam, ¿verdad?, aumentar los impuestos, se dividió el reino. Y a lo que se dividió el reino, Jeroboam, lo primero que hizo fue decir, estos que viven aquí no tienen nada que ir a buscar para allá, vamos a hacerles aquí un templo, vamos a hacerles aquí unos altares con unos becerros de oro para que ellos no tengan nada que ir a buscar al templo de Jerusalén. Entonces, ¿de quién básicamente, verdad, partió toda esta tragedia? De ellos mismos por pedir un rey. Porque al final, verdad, si el rey decía, todos católicos, ¿verdad? Si el rey decía, todos cristianos. Si el rey decía, todos brujos, pues todos brujos. Y si el rey decía, todos adoren al becerro, pues todos adoren al becerro. Era el mandato del rey. Y el corazón del pueblo se desvió. ¿Por qué? Porque desecharon a Jehová como rey. El Señor les está diciendo, o sea, ustedes estaban bien, no, pero ustedes querían un rey. Y ustedes pusieron su confianza en su rey y prefirieron obedecer lo que les decía su rey. Bueno, pues eso que se cosecharon, ¿verdad? Eso es lo que están sembrando hoy. Querían un rey. Bueno, pues ahí tienen todas las consecuencias que les trajo querer tener un rey. Querían un rey y entonces les dice, bueno, ¿y dónde está el rey? Porque ustedes querían tener un rey como las otras naciones para tener un ejército, para tener caballos, para que cuando otra nación viniera y los oprimiera, el rey saliera con su ejército y los defendiera. A ver, y ahora que viene el juicio de Dios, ¿dónde está su rey? ¿Cómo los va a salvar su rey? Y entonces finalmente les dice el Señor, pues aunque ustedes tengan un rey, sepan, ¿verdad?, que por encima de ese rey, el único que los puede salvar soy yo. Y eso mismo nos dice el Señor nosotros hoy. Aunque tengas muchos ídolos en tu corazón, el único del cual viene nuestra salvación va a ser Dios. Usted puede idolatrar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su trabajo, a su casa, a su carro. Pero hermano, puede venir un terremoto y se puede quedar sin casa. Puede venir un accidente y se puede quedar sin carro. Puede venir una enfermedad y se puede quedar sin esposo. Puede venir una tragedia y se puede quedar sin hijo. Y nos podemos quedar
sin absolutamente nada de lo que hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que por encima de lo que sea, ¿verdad? Porque ya en nuestro caso no aplica a lo mejor eso del rey, ¿verdad? Porque aquí a lo único que llegamos es a presidente, pero no creo que ninguno de nosotros lo tenga en primer lugar en su corazón. ¿Verdad? Pero sí tenemos otras cosas en primer lugar en nuestro corazón. Y esas otras cosas que tenemos en primer lugar en nuestro corazón, a veces las ponemos de excusa, ¿verdad? Para no buscar del Señor, para no servirle al Señor. Y siempre les cuento la historia de María Éter, que la pueden leer ustedes en el libro de los generales de Dios. Una mujer que tenía 6 hijos y Dios la llamaba al ministerio y la llamaba al ministerio. Y ella decía, no, Señor, es que no tengo tiempo. Es que mis hijos, ¿quién me los va a atender? Si yo me dedico al ministerio, mis hijos, ¿quién me los va a atender? Y no es para que tengamos temor, simplemente es para que veamos, ¿verdad? Que el Señor nos habla con cuerdas de amor, pero a veces cuando nosotros no entendemos, el Señor nos va a hacer entender. ¿Qué dice el testimonio de esta mujer, que es una de las pioneras del movimiento pentecostal? Se le murieron 5 hijos de los 6 que tenía. Todos se fueron muriendo. Cuando se le muere el último hijo, ella dice en su corazón, es que ya no tengo excusas para servirte, Señor. Siempre puse de excusa a mis hijos. Siempre puse de excusa a mis hijos. ¿Y ahora qué excusa voy a poner si ya no tengo hijos? Y esta mujer empezó a buscar de Dios tanto, que dicen que ella solamente llegaba, esa mujer llenaba estadios y solamente levantaba sus manos y la gente empezaba a ser libre de demonios, de enfermedades y de muchas cosas. Y a veces el Señor tiene que quitarnos cosas. Yo sé que a todos nosotros algo nos ha quitado. A veces el Señor tiene que quitarnos algo. A veces el Señor tiene que quitarnos a alguien de nuestra vida, de nuestro camino, para que nosotros podamos entender. Y eso generalmente sucede cuando nosotros ponemos a ese algo o a ese alguien en el trono de nuestros corazones. Cuando el único que debe ocupar ese lugar es el Señor. Y a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Pero de repente llega el momento en el que en la vida de alguien Dios actúa de esa manera, ¿verdad? Y nosotros mismos somos conscientes muchas veces de lo que el Señor nos está pidiendo y no cedemos, ¿verdad? Nosotros mismos somos conscientes a veces de que esto no le agrada al Señor, o esto me está haciendo daño, o esto me está quitando el lugar que Dios tiene que ocupar en mi vida, y no entendemos. Y tiene que pasar algo para que por fin lo soltemos y no nos quede otra opción, ¿verdad?, que volver a los pies de Cristo. Cuando por fin nos dimos cuenta que eso que tanto idolatramos, lo único que logró fue alejarnos del Señor. Entonces, amados hermanos, yo creo que Oseas nos deja una gran enseñanza. El amor incomparable de Dios a pesar de toda nuestra infidelidad. Porque cuántas veces hemos tenido tiempo para todo menos para Dios. Aún en nuestra vida cotidiana,
¿Cuántas veces hemos puesto otras cosas primero antes que a Dios? Otras cosas más importantes, otras cosas más urgentes, otras cosas más primordiales. Y Dios que haga fila y se forme y espere. Pero las consecuencias, cuando nosotros hacemos eso, no tardan en llegar. Necesitamos recapacitar como pueblo, como iglesia, y entender, amados hermanos, que a Dios no le podemos quitar el primer lugar en nuestra vida. Que necesitamos siempre del consejo de Dios para toda decisión, para todo lo que vayamos a hacer, no guiarnos en nuestros propios pensamientos, poner siempre la voluntad de Dios primero en nuestras vidas, poner siempre la opinión de Dios primero en nuestras vidas, poner siempre lo que le agrada a Dios primero en nuestras vidas, porque de otra manera, hermanos, nos vamos a equivocar y van a venir consecuencias nefastas para nuestra vida, porque recuerden que lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Vamos a orar, amados hermanos.